Bienvenidos a The Business Journey. En este episodio nos adentraremos en el verdadero corazón de la sostenibilidad, la acción. A menudo es fácil hablar de estos conceptos, pero implementarlos en la práctica es un desafío completamente distinto. Para guiarnos en este camino, tenemos el honor de recibir a un invitado excepcional, Jorge Rosillo, CEO del Aeropuerto de Galápagos. El Aeropuerto de Galápagos no es un aeropuerto cualquiera. Es el primer aeropuerto ecológico del mundo. Jorge nos abrirá las puertas a esta extraordinaria travesía, compartiendo desde una perspectiva directiva y gerencial cómo lograron transformar una visión en una realidad. Nos contará sobre el camino recorrido, los desafíos enfrentados y las valiosas lecciones aprendidas al convertir las metas sostenibles en logros tangibles. Prepárense para un episodio lleno de experiencias reales y conocimientos prácticos que les servirán como una valiosa referencia en sus propios procesos de implementación. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast The Business Journey dedicado a la sostenibilidad. El día de hoy nos acompaña Jorge Rosillo, un empresario dedicado a los negocios. Ya nos va a contar un poco qué es lo que hace y cómo está vinculado a los temas de sostenibilidad. Jorge, un gusto tenerte en nuestro programa. Un gusto, César. Gracias por invitarme. ¿Cómo empieza ese camino de la sostenibilidad ya desde el punto de vista tuyo, que eres un profesional y un empresario que está a cargo, pues, ya nos contarás de qué está a cargo y a qué te dedicas? ¿Cómo empezó y dónde empezó? Bueno, yo soy el gerente para Ecuador de Corporación América. Corporación América es una empresa que se dedica a construir, operar y mantener aeropuertos. Tenemos 56 aeropuertos en el mundo. Ubicados en Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Italia, Armenia, y estamos siempre en constante búsqueda de las privatizaciones de aeropuertos. Y en el año 2004 ganamos la concesión del aeropuerto de Guayaquil y lo venimos operando desde esa época. Pero más adelante, en el año 2007, el gobierno nos pidió que hagamos un aeropuerto en las Islas Galápagos. Querían arreglar los aeropuertos que estaban muy deteriorados. Y se nos ocurrió la idea de hacer el primer aeropuerto ecológico en el patrimonio universal de las Islas Galápagos, en el Ecuador. Y en ese tiempo no se hablaba de sostenibilidad, se hablaba sobre todo de ecología. Entonces se nos ocurrió hacerlo. Es un aeropuerto relativamente chico para los estándares nuestros de aeropuertos, solamente para que tengas una referencia. Guayaquil es 10 veces más grande en facturación y en número de pasajeros que el aeropuerto de Galápagos. Entonces, y así tenemos aeropuertos más grandes también en el grupo. Entonces nos pareció un proyecto muy particular y decidimos que el aeropuerto sea construido con todas las medidas de ecología en ese momento. En ese momento, se hablaba de ecología solamente en ciertas agencias en Europa y en una agencia en Estados Unidos, que es el US Green Building Council, que otorga un certificado que se llama LEED, que es un certificado que avala las construcciones sustentables. Recién se comienza a hablar de sostenibilidad. Pero construcciones en general, no estábamos hablando de aeropuertos, no estábamos hablando en reservas, nada. Simplemente construcciones en general. Y tienes diferentes certificaciones, la normal, LEED, luego tienes una LEED Silver, una Gold y una Platinum. Nosotros aplicamos para la oro porque la Platinum solamente te puede dar cuando es un greenfield, que se llama. Es una construcción de la nada. ¿Sí me explico? Acá ya había un aeropuerto. Entonces, presentamos el proyecto al gobierno del Ecuador. Se hizo una licitación internacional, la ganamos. Y le presentamos, y en el 2008 nos las adjudicaron. Hubo el cambio de constitución en esa época, y el 2011, en verdad, comenzamos nosotros a operar el aeropuerto. Y en el 2012 iniciamos, en verdad, la construcción sustentable del aeropuerto. Y ya cuando le entregamos la obra en el 2013, presentamos toda la obra al US Green Building Council y nos dieron el certificado LEED Oro. La primera vez que se daba un certificado LEED Oro para un edificio público y un aeropuerto en toda Latinoamérica. Wow. Entonces, la verdad es que era un orgullo, y por eso es que nosotros decimos que somos el primer aeropuerto ecológico del mundo, porque no había ningún otro aeropuerto que había sido construido en su totalidad con esta certificación. Ahora, el tema sale de una idea, se hablaba de ecología, obviamente hay todo un proceso de por medio, hay un proceso también vinculado con el Estado. Ahora,
digamos, logran este premio, logran este impacto, obviamente trabajaron con todos los estándares. Hoy, después de algún tiempo, ¿qué ha ocurrido? Porque el tema de sostenibilidad también ha evolucionado. Ya no es solo ecología, ya no es solo medio ambiente, ya hay un tema de sociedad, ya hay un tema de gobierno corporativo. ¿Qué ha ocurrido y cómo lo han manejado? Bueno, tu pregunta viene perfecto, porque es más o menos como la evolución que se ha dado. Una vez que teníamos ya el edificio muy lindo, todo construido, la chapa que teníamos nosotros de ser el primer aeropuerto ecológico del mundo, ¿y ahora qué viene? ¿Qué es lo siguiente? Entonces hay que ser consecuentes y dijimos, bueno, no solamente tenemos un aeropuerto que ha sido construido con todos los estándares internacionales de ecología, sino que ahora debemos de operar de una manera, en ese tiempo, ecológica. Correcto. Y ahí es que comenzamos nosotros a ver qué había en el mundo alrededor del tema. Y somos también miembros del Consejo Internacional de Aeropuertos. Es más, de hecho, somos vicepresidentes como Aeropuerto Ecológico de Galápagos ahora, del Consejo Internacional de Aeropuertos en el capítulo de Latinoamérica. Y bueno, con eso de ahí dijimos, ¿qué programas hay? Y existe el programa de acreditación de carbono. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer que nuestro aeropuerto funcione con la mínima emisión de gases. Ya fue construido de tal forma que requeríamos un mínimo consumo de energía y adicionalmente fue construido en ese tiempo con el 30% de energía sustentable. Es decir, teníamos paneles solares que abastecían el 30% de nuestro requerimiento energético. Entonces dijimos, bueno, podemos aplicar. Y en el 2017, es decir, es un proceso que te toma 2 o 3 años, fuimos acreditados como el primer aeropuerto carbono neutro de la región. Entonces, y fuimos comenzando a marcar hitos. Entonces, nos metimos mucho. ¿Por qué? Porque comenzamos a aprender que todo este tema de sostenibilidad, muy aparte de que sea en las Islas Galápagos, que es la cuna de todo el tema de la evolución y todo el tema de conservación, pero nos dimos cuenta de que era efectivamente posible tener estándares internacionales de confort en el pasajero con mínimo consumo de energía, con mínimo consumo de carbono, de emisión de gases de efecto invernadero, y comenzamos a ver de que podíamos marcar un hito. Y comenzamos nosotros a hacer como un referente a nivel internacional de lo que se podía hacer. Y corporativamente dentro de nuestros 50 y pico aeropuertos que teníamos en ese tiempo, también fuimos un laboratorio en donde se fueron probando diferentes tecnologías. Tal es así que ahora uno de los aeropuertos nuestros de Uruguay también es carbono neutro, Guayaquil es carbono neutro también. Entonces esto se fue, no digamos contaminando, pero se fue contagiando todo este tema de ecología. Más adelante, después del Acuerdo de París, las Naciones Unidas lanzan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Correcto. Y entonces nosotros comenzamos a decir, formemos parte también dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y alineemos nuestras políticas que eran un poco, que se iban dando esporádicamente ahí, digamos. Y de forma natural también. Y de forma natural, comencemos a alinear dentro de lo que el mundo está esperando y comenzamos a hablar ya de sostenibilidad. Junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, luego del Acuerdo de París, al cual fuimos invitados también y más adelante nos nombraron dentro de los 4 aeropuertos más sostenibles del mundo. Ya comenzamos nosotros a ver que habían otras cosas que ver dentro de la sostenibilidad. No solamente cuidar el medio ambiente a través de disminución de los gases de efecto invernadero y el gerenciamiento del carbono, sino que también ya comenzamos a ver temas de la huella hídrica, comenzamos a ver temas de reciclaje de basura, de ser waste zero, que es lo que se maneja ahora, que es tratar de no tener más contaminantes, no producir más residuos, y también comenzar a involucrar a la sociedad, porque no solamente es la naturaleza, sino también dentro de la sostenibilidad es el impacto que tienes alrededor de la comunidad en la que estás relacionado. Entonces comenzamos ya a trabajar nosotros con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos involucramos en Pacto Global, que es de las Naciones Unidas, que existen capítulos en todos los países, y comenzamos a liderar la mesa ODS 14, que es de cuidado del clima. Y comenzamos a involucrarnos también en temas de cuidado de especies.
Entonces, trabajamos con el Parque Nacional Galápagos en el desarrollo en la isla de Baltra, donde queda nuestro aeropuerto, en la conservación de la iguana amarilla. Comenzamos a hablar de reforestación de la isla de Baltra también, y comenzamos a trabajar con la comunidad. Excelente. Entonces, de lo que empezó con una idea enfocada a la ecología, al medio ambiente, ha ido evolucionando, está la sociedad, está todo el entorno, ya está el cuidado específico de especies. Y eso, digamos que es muy bonito ver la evolución y en la práctica lo haces. Pero también te encuentras con restricciones. ¿Cuáles han sido esas restricciones? Porque yo quiero que nuestra audiencia conozca que si bien esto es bonito, se escucha bonito, va alineado, es lo que el mundo necesita, es lo que el mundo espera, pero también te encuentras con varias restricciones. ¿Qué encontraron como restricciones en este proceso? ¿Qué es lo más complejo? A ver, lo más complejo es que te traces en verdad una estrategia de sostenibilidad. Como tú dijiste, nosotros fuimos un poquito desordenados en el comienzo, porque tenemos una idea de ecología que se fue luego modificando hacia la sostenibilidad. Pero lo más importante es que tú definas cuál es en verdad tu estrategia de sostenibilidad. Es que tú analices tu empresa, ¿verdad? ¿En qué industria está tu empresa? Y cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que tú puedes cumplir. Y ojo, la sostenibilidad no solamente es cuidar el medio ambiente y el entorno. La sostenibilidad es cuidar tu negocio, porque si no, no es sostenible. Por eso hablamos de sostenibilidad. Y es que cada acción que tú hagas que beneficie a la naturaleza, que beneficie al medio ambiente, que beneficie a la comunidad, regrese para ti y te beneficie a ti también como negocio. Totalmente de acuerdo. Entonces, ese es el key de la sostenibilidad. Entonces, uno tiene que pensar hacia dónde debe de dirigirse y hacia dónde debe de apuntar sus cañones. Son 14 objetivos de desarrollo sostenible, en cuáles te vas a especificar. Entonces, dependiendo de eso, de el análisis de tu empresa internamente, lo que quieren tus accionistas, lo que quiere tus gerentes, ¿verdad? Y luego lo que la sociedad espera de ti, tus stakeholders. Entonces, comienzas tú a buscar en dónde estás afectando y según eso te orientas. Ahora, lo bueno también es que si hablamos de sostenibilidad, al comienzo para nosotros la tecnología era costosa. Poner paneles solares en el 2012 era muy costoso. Hoy los precios están 10 veces, pero te digo, o más, mucho más baratos en cuanto a precio, en cuanto a calidad, en cuanto a productividad, solamente hablarte de paneles solares. Pero lo interesante de todo el asunto es que tienes que comenzar a trabajar dentro de tu empresa y crear una cultura de sostenibilidad. Que no solamente sea un jefe de sostenibilidad o un gerente de medio ambiente o el gerente de mantenimiento el que esté pensando eso, sino que sea una transversal y que todo tu personal esté pensando en cómo hacer la empresa más sostenible. Y ahí es que se reproducen ideas. Excelente. Y ahí es que se logra en verdad el éxito. Y eso es un trabajo complicado, porque cambiar el pensamiento de que para unos lo que para la empresa es importante y para el entorno no lo es, pues es todo un trabajo. Ahora cuéntanos, lo hemos hablado desde la perspectiva interna de la empresa, la organización, el entorno, la comunidad. ¿Cuál es la percepción del usuario, del cliente, del que de alguna otra forma visualiza y palpa de que sí, llego a un aeropuerto carbono cero, llego a un aeropuerto en donde está haciendo eso? ¿Qué pasa? Y más aún en entorno en Galápagos, en donde esto se vive. Sí. Bueno, nosotros decimos por todos lados en el aeropuerto que lo que hacemos, ¿no? Porque hay que mostrarse. Lo que no se muestra no existe. Entonces hay que mostrar las cosas. Y no con un falso orgullo, sino que decir que esto es posible, ¿no? Entonces, la gente, en verdad, el feedback que tenemos, ¿verdad? La retroalimentación que tenemos de la gente es que les gusta la idea. Y quieren saber más. Y preguntan más. Tanto es que nosotros ahora tenemos un chatbot que habla del tema. Entonces tú puedes acceder con nuestro código QR que está en nuestra página web y hacer todas las preguntas de por qué somos sostenibles y porque hay mucha interacción. La gente quiere saber cómo se logra, por qué no tenemos aires acondicionados, por qué no tenemos bandas transportadoras que utilizan energía, por qué decimos que somos sustentables y el edificio es metálico. Es decir, por qué el edificio está puesto en cierta forma para que entre la brisa del sol, la brisa del aire y no le tome el sol. Entonces, una serie de estrategias ambientales que estamos haciendo. Y luego, ¿qué estamos haciendo por la comunidad? Es decir, trabajamos en equidad de género, no trabajamos en equidad de género. Entonces, una serie de temas que se vuelven interesantes. Y esto, no solamente que a nuestro cliente le gusta,
sino que en la comunidad llama la atención. Y es así que tenemos ofertas de créditos mucho más blandas. De más plantas externas, ofertas de crédito, es decir, quieren invertir con ustedes. Que quieren invertir con nosotros. El Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2018 nos quiso financiar, después no lo hicimos porque nos cayó la pandemia, pero se dio cuenta de que es interesante y existe mucho dinero en el mundo que quieren apoyar este tipo de proyectos. Que justamente lo hablábamos en uno de los episodios, en donde decíamos, a ver, aquí depende de la oferta y también de la demanda. De afuera quieren invertir porque hay beneficios de obtener el financiamiento, tasas de interés, riesgos porque está validado. De alguna forma hay una seguridad de per se. Y cuéntame, ustedes como organización ya que están metidos, ya que están replicando el modelo en otros países, ¿cómo ven el futuro de este negocio enfocado en la sostenibilidad? A ver, vemos que vamos hacia allá. Definitivamente la sostenibilidad no es una moda, se queda. Se queda precisamente porque ya no es un tema de filantropía, ya no es un tema de que a mí me gusta la naturaleza como gerente, entonces quiero invertir, pero viene otro gerente y no le gusta. Ya no. Ni tampoco de cumplimiento legal solamente. No, a ver, existe el cumplimiento legal, correcto, pero generalmente la ley va mucho más atrás de lo que el mercado avanza. Entonces, y el mercado ya te está exigiendo que tengas medidas de sostenibilidad. Te pide a qué objetivo de desarrollo sostenible estás apuntando, te pide cómo está tu equidad de género, cómo es el tema salarial. El mercado te pide, más allá de lo que la ley te pueda pedir. Correcto. Entonces, cuando tú quieres aplicar a un crédito, vas a obtener créditos mucho más blandos y mucho más convenientes si es que tú dices que tu proyecto es un proyecto verde, que tu proyecto va a detener los residuos, va a cuidar la huella hídrica o va a reducir tus emisiones de carbono. Entonces, y cuando te dan y te analizan, ¿verdad? Entidades cada vez más grandes, cada vez más serias en el tema, o vas a cualquier multilateral, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, o comiences o quieres emitir bonos verdes, tú vas a ver de que te comienzan a hacer un chequeo de, a ver, señor, usted está cumpliendo temas de sostenibilidad. No los cumple, ok, listo. Vaya a la otra ventanilla, allá hay otros préstamos para usted. Y ya en la práctica, en la realidad, ¿y ustedes ya han sido sujetos de crédito, ya han solicitado para proyectos? ¿Cómo les ha ido? Cuéntanos esa experiencia. Sí, por eso te digo, es un análisis fuerte. Con el Banco Interamericano de Desarrollo lo hicimos y obviamente viene y te hace todo un checklist en el que te preguntan hasta cuál es el porcentaje de mujeres que están trabajando, cuál es el porcentaje de mujeres que están en la gerencia, hablando de temas de equidad de género, ¿no? ¿Qué estás haciendo por la comunidad? ¿En qué estás apoyando? Tienes proyectos de salud, tienes proyectos de educación con la comunidad. ¿Cómo está tu reducción de carbono en este tiempo? ¿Cómo está el consumo de agua? ¿Estás reciclando o no estás reciclando? ¿Tienes economía circular o no tienes economía circular? Y a medida que tú vayas cumpliendo los temas, entonces tú vas calificando a mejores condiciones de crédito. Entonces, ya en Ecuador existe la banca privada que tiene los préstamos verdes también. Correcto. Entonces, y ya se habla también de emitir bonos verdes también. Entonces, vamos hacia allá en este tema. Adicionalmente que si tú comienzas a canjear también tus emisiones de carbono y lo haces a través del mercado internacional, también vas a encontrar otras situaciones. Entonces ya vas viendo que eso en el lado financiero. Ahora, si tú lo trasladas luego a tu estado de resultados y tú quieres ver, sí, pero es muy cara la inversión que tengo que hacer en el tema, no necesariamente. Nosotros hemos encontrado que dentro de nuestro OPEX, de nuestros gastos, ¿verdad?, hemos podido tener reducciones grandes en el tiempo solamente por ser mucho más sobrios en cuanto al manejo de la energía. Es decir, mucho más sobrios en cuanto al consumo de agua. Cuando te hablo de sobrios es no desperdiciar, ¿no? Es decir, ¿qué es lo mínimo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo mínimo que debemos hacer? Pero si tú comienzas a tener medidas, y obviamente esto no es solo un deseo, tienes que tener la forma de cómo irte midiendo. Es decir, si tú quieres medir tu huella de carbono, tienes que tener una estructura de medición. Pero esta estructura de medición no solamente te sirve para la chapa de ser carbono neutro, sino casa adentro para ver cómo están tus gastos. Es decir, cómo estás tú obteniendo ventajas porque ya desconectas
el micrófono después de utilizarlo, la cámara, la luz la dejas apagada, porque ya está en la cultura de la gente. Y tú vas viendo cómo existen estos vampiros energéticos que te van chupando toda la energía. Y se va el mito de que invertir en estos temas que no dan payback no es rentable y que es muy costoso. Exactamente. Porque si lo aplicas bien, no solamente traes la tecnología, sino que traes la tecnología y tienes la cultura de medición y de mejorar, entonces ahí sí logras gastos dentro de tu OPEX. Y ahí es cuando se pone interesante el asunto de la sostenibilidad. Y otro tema creo que es importante y me gustaría que lo compartas es que esto también no es de corto plazo. Esto tienes que tener una visión. Cuéntanos un poquito, esa visión es clave, ese propósito con los ODS, con tus proyectos, pero esto no se logra de la noche a la mañana. No. No se puede lograr. Es un camino. Yo siempre digo que la sostenibilidad es un camino. Y siempre hay cosas en las que puedes ir mejorando. No es que llegas finalmente a ser sostenible. Es que tú caminas en la sostenibilidad y cada vez que te vas involucrando más, te van saliendo nuevos temas en los que tú puedes ir mejorando, que van a mejorar tu negocio a la larga. Entonces, para darte un ejemplo, cuando decidimos nosotros apuntar a ser carbono neutro, pese a tener una construcción sustentable, pese a ser una construcción de mínimo consumo de energía que fue diseñada así, nos tomó más de 3 años poder ser carbono neutro. Wow. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes que hacerte un plan, una medida a largo plazo. Ahora estamos queriendo ser carbono cero. Pero para ser carbono cero y cumplir también con todos estos acuerdos de París, como te digo, ese es como nuestro norte, lo que al mundo debería de guiarnos. Entonces, cuando tú quieres llegar a esa meta, tú tienes que lanzarte todo un programa de trabajo en el que vamos de a poco, ¿sí me explico? Es decir, para ser carbono cero, tú tienes que comenzar a trabajar internamente y ver dentro de tu empresa, ver cómo puedes hacer para llegar a ese punto y aportar, o por lo menos que tu empresa no aporte al calentamiento global, ¿sí me explico? Es decir, que no tenga una aportación negativa al calentamiento global. Pero toma tiempo. Y ahí también es cuestión de que la empresa comience a ver dentro de sus posibilidades y sea muy realista. Porque si te pones metas muy agresivas, terminas desanimándote. Correcto. No las cumples. Y no las cumples. Y probablemente si sea muy costoso y si sea un gasto y obviamente no cumples ese objetivo. ¿Hacia dónde tu visión a nivel empresarial, a nivel directivo, ya como empresa, corporación que están metidas de lleno en esto, cómo ves el futuro en cuanto a la sostenibilidad? ¿Por dónde va a ir? ¿Va a ir por un tema azul, verde, violeta, naranja? ¿Va a ser un tema integral? ¿Cómo tú visualizas el futuro en temas de sostenibilidad? La sostenibilidad va a tener que ser ¿cómo le llamamos? Horizontal en toda la empresa. No va a tener un departamento. Tendrás a alguien que te tome las métricas, ¿verdad? Tendrás a alguien que haga tu memoria de sostenibilidad, pero siempre tiene que ser transversal, ¿verdad? Horizontal en toda la empresa. Y hacia allá debe de ir. El mercado te lo va a ir exigiendo cada vez más. Seas tú una empresa de servicios, como somos nosotros, que damos un servicio al pasajero y a las aerolíneas, o sea una empresa de consumo masivo que tú vayas a pedir productos. La gente te lo va a ir pidiendo, poco a poco. La conciencia cada vez es mayor dentro del consumidor en ese asunto. Y luego, como te decía, la ley te va a ir llegando. Es decir, es mejor que te vayas preparando antes que la ley te alcance. Porque cuando la ley te alcance, ahí vas a tener que tomar medidas mucho más rápidas, sin pensar, para cumplir la ley, y puede ser que sea más costoso. Porque la ley va a comenzar a llegar ahí. El mundo va a comenzar a exigir que los países tomen medidas legales para cumplir la sostenibilidad. De hecho, Ecuador lo está haciendo a pasos agigantados. Entonces, más que en otros países de Latinoamérica, si nos ponemos en la parte comparativa. Y luego el mercado se comienza a contaminar. Mira ahora, los 3 aeropuertos que tenemos más grandes en el país, que es Quito, Guayaquil y Galápagos, todos somos carbonos neutros. Todos tenemos medidas sostenibles, todos tenemos medidas de reciclaje, todos estamos hablando de economía circular. El aeropuerto más grande de Latinoamérica, el de Bogotá, El Dorado, es un ejemplo de sostenibilidad. Entonces yo que conozco, he tenido la dicha de conocer eso ya en gran escala, y solamente para que tengamos una idea de escalas, Guayaquil tiene 3,5 millones de pasajeros, 4 millones tal vez. Bogotá tiene más de 30. Wow. Entonces estamos hablando de otras dimensiones. Y tienen medidas de economía circular, de reciclaje, de las cuales uno sigue aprendiendo.
Y así pues la cantidad de aeropuertos que se está dedicando a eso. Las aerolíneas. Las aerolíneas ya están hablando de SAF, que es el Sustainable Air Fuel, el combustible sostenible. Están hablando de cuánto es la huella de carbono que están dejando. Y los pasajeros ya están eligiendo aerolínea de acuerdo también a su responsabilidad. Es decir, no hay cómo escaparse de esto porque el mercado lo exige y si no estás alineado al mercado, obviamente vas a perder oportunidades. Tú ya como directivo, has estado en directorios de tu organización, de tu empresa. ¿Qué mensaje le dejarías a estos directivos que quieren entrar en el mundo de sostenibilidad y que de pronto tienen muchos temores o piensan que es muy costoso, mucho riesgo, para que apuesten porque esto en realidad genera ventaja competitiva? Primero, que no le tengan miedo. La gente todavía tiene la idea de que son grandes inversiones. No, no son grandes inversiones. A ver, pueden ser grandes en la medida en que qué es lo que tú escojas. Pero tienes que comenzar en alguna. Y lo principal es que hagan un análisis interno, generalmente a través de consultores o asesores que los puedan ayudar y que les ayuden a trazar una meta de sostenibilidad, una estrategia de sostenibilidad, hacia dónde deben de ir. Lo puedes hacer propio, casa adentro, o lo puedes, como te digo, subcontratar con alguien que te ayude a ver probablemente lo que por tú dónde no... es el camino. Exactamente, porque tú tienes que hacerte una radiografía de tu empresa. Y como te digo, no solamente es reducción de gases de efecto invernadero. Sí, tal vez es lo que más nos surge ahora como el mundo, pero existen 14 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, en los cuales tú puedes ir aportando también dentro del tema de la sostenibilidad. Y todos colaboran hacia una empresa sostenible. Entonces, lo que te digo es, primero, una visión. Ok, la decisión. Quiero ser sostenible porque hacia allá va el mercado. Ok, haz tu estrategia de sostenibilidad. ¿Qué es lo que tu cliente está esperando de ti en temas de sostenibilidad? ¿Qué es lo que la sociedad está esperando de ti? ¿Qué es lo que tus accionistas o tú como dueño de empresa, qué quieres de tu empresa? Y también qué es lo que la gente tuya internamente desea. Correcto. Entonces, tener la opinión de todo el mundo. Es un 360 sobre sostenibilidad. Exactamente. Haces tu mapa y dices en dónde voy yo. Perfecto. Y hacia allá te diriges. Exacto, muy focalizado, muy enfocado. Jorge, ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias por todo lo que hemos conversado, pues yo creo que nos das muchas pautas e ideas de cómo hacer esto en la práctica, porque yo creo que lo más difícil es hacerlo. Y mencionaste algo al inicio, que tiene que haber coherencia, es decir, tiene que existir esa coherencia que es fundamental entre lo que se quiere hacer, lo que se piensa y en lo que en realidad lo hace. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, César. Gracias. No te pierdas ningún episodio y suscríbete hoy mismo a Business Journey.